Bueno, buenas noches para todos. Mucha gente hoy. La cooperativa de trabajo, no, de comunicación, la Brújula, me interesó invitarlos al ciclo básicamente porque están haciendo un camino inverso de lo que es lo habitual en este tipo de cosas, que es tender a trabajar en los medios grandes, ¿no? Donde hay tecnología, donde está todo resuelto, donde hay formatos para trabajar, donde uno tiene casi que poner el cuerpo, el pensamiento y listo. Están haciendo un camino inverso, están tratando de organizar desde el llano para, con una estructura de producción, ir llegando a los medios grandes. Y bueno, y tienen obviamente las dificultades que tenemos todos con la tecnología, por el tema del financiamiento, lo que hablamos hace un rato, por el tema del aprendizaje, por el tema del compromiso, porque estas cosas cuestan trabajo hasta que uno agarra el punto de equilibrio, ¿no? Entre la cantidad de esfuerzo que produce y la cantidad de dinero que produce eso. Así que bueno, gracias a todos por estar y yo los invito a que los escuchemos con atención. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias a Daniel por la invitación. A nosotros nos costó un poco armar la idea de contar una serie de cosas que vamos a contar hoy, porque uno, y más como nosotros laburamos, hacemos más de lo que pensamos. Vamos haciendo sobre el camino y esto nos obligó un poco, que también estuvo bueno para nosotros, parar la pelota y ponernos a pensar qué habíamos armado. Queremos contar primero de qué se trata esta cooperativa de comunicación La Brújula. La Brújula es una cooperativa de comunicación que nuclea a trabajadores y estudiantes de comunicación social, periodistas, fotógrafos, locutores, realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos y todos los que trabajan en el campo de la comunicación. Nosotros decimos que en nuestra presentación, que es la que van viendo ahí, que estamos abiertos a trabajar con todos aquellos que como nosotros sientan la imperiosa necesidad de contar, analizar y transmitir, comunicar en cualquiera de sus formas desde una perspectiva crítica. Es un poco la idea con la que vamos construyendo el trabajo que hacemos. Y nos juntamos principalmente por una necesidad, que es la de contar la realidad de esta manera crítica que decíamos, diciendo, pero centralmente escuchando a los protagonistas de esas noticias que a veces aparecen como actores secundarios más que como protagonistas. Y por otro lado, como decía Daniel al comienzo, la idea de poder resolver entre todos una necesidad individual de generar espacios y medios para comunicar, básicamente una necesidad de trabajar de esto que elegimos para estudiar. Somos una cooperativa porque decidimos juntarnos, unirnos, no solo para decir más cosas y para producir más, sino porque creemos que juntándose también se dice mejor lo que uno tiene para decir. Y para realizar todas estas producciones que hoy vamos a contar un poquito de qué se trata, y entre todos también generar la estructura técnica para contarla, que tiene que ver un poco con la charla de hoy, con esta idea de tecnología que uno la asocia normalmente a cuestiones tecnológicas más del tipo de la computadora o más modernas, pero tecnologías tienen que ver hasta con el lenguaje, con la forma de decir las cosas. Y después, en este marco de que un poco hay tantas posibilidades hoy de decir y de contar, también tratamos de que nuestro trabajo pueda orientar, como una brújula, de ahí el nombre, orientar la información, orientar al que consume lo que nosotros producimos, para que este mar de sobreinformación que es internet, que son todos los medios que hay, no termine siendo desinformación. Así que bueno, más o menos eso es lo que intentamos hacer, y como decimos, construir una comunicación para todos, entre todos. Así que eso sería como nuestra presentación. Bueno, ahora si logramos que el otro presi cargue, si no se nos desconecta internet. A la izquierda, more. Full screen. Nuestra apuntadora nos ayuda. Bueno.
Bueno, la idea de la charla era esta, lo que estuvimos viendo de poder contar era esta idea de la relación entre la comunicación y la tecnología como la entendemos nosotros, que es la idea esta de poder decir escucha. Bueno, más o menos, más por una cuestión de organización, lo dividimos en 3 ejes, pero en realidad teníamos el problema de que todo estaba interrelacionado. Y a mí me tocaría hablar lo que sería la formación técnica y colectiva, aprender haciendo y con nuestros pares. Entonces, a la hora de pensar eso, decimos, bueno, ¿qué mensaje nosotros queremos contar? Y encontramos 2 tipos de mensajes. Hay un mensaje que es un contenido existente, pero que no tiene medios, por ser un mensaje que no está interesado en otros medios comunes. Entonces, nosotros seríamos el medio de voces que no tienen un canal donde hacerse escuchar. Y el otro recorrido que vemos es un mensaje que sí está en los medios y que de hecho está en la web y que la audiencia tiene acceso. Entonces el problema ahí sería cómo contar ese mensaje que cualquiera tiene acceso a esa información, cómo no repetir o caer en eso del periodista de escritorio. Entonces ahí esa idea de construir un mensaje y construirlo entre todos, de decir escuchando. Cuando decimos eso, ahora ¿qué medios tenemos para comunicar ese mensaje? Y ahí es donde entra el rol de la tecnología. Entonces, a partir de esta llamada Revolución 2.0 y estas nuevas TICs, a las que no son, como hablábamos, las grandes tecnologías, pero son tecnologías gratuitas o soportes en Internet que nos permitieron incorporar distintas herramientas para comunicar mejor ese mensaje. Por ejemplo, a mí me pasa personalmente, yo manejo el Twitter en el programa de radio que hacemos los domingos, que se llama Bárbaros, y yo no había usado nunca el Twitter. Entonces es esto de aprender haciendo, justamente, de ponerte, a ver qué dicen, cómo es el lenguaje, son 140 caracteres, entonces no es lo mismo que el Facebook tampoco. Las imágenes no tienen la misma incidencia en Twitter que en Facebook, y esas cosas uno las va descubriendo mientras las hace, porque yo estudio comunicación social y no hay una materia que dice el uso de Twitter, el uso de Facebook, los distintos lenguajes que hay que utilizar, los hashtags, que era un hashtag, es una etiqueta, es el asterisco, es el numeral. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también entre los compañeros. Fíjate lo que pusiste acá, esto que ponerle una etiqueta a esto, que se está hablando más, y así uno va aprendiendo. Entonces, en ese sentido, intercambiamos conocimientos y, bueno, es más o menos lo que dije, ya pasó. Pero bueno, ¿qué formación técnica necesitamos para utilizar esos medios? Intercambiar conocimiento entre pares y aprender haciendo. Esto es la prueba y el error. Entonces, por eso nosotros concluíamos que en este sentido, en este tipo de proyectos de comunicación, necesitamos un periodista multimedio. No como en los grandes medios, que quizá uno tiene una tarea asignada, sino que uno tiene varios conocimientos y los va compartiendo con el resto. Y bueno, medio como que tuiteás y a la vez editás y después estás hablando en la radio o ayudás a producir un micro. Es lo que genera no tener los recursos suficientes para acceder a grandes tecnologías o una tecnificación distinta. Bueno, más o menos eso. Bueno, después voy a contar un poco acerca de esto que decía Daniel, de cómo nosotros empezamos a formarnos al revés de por ahí... No, conmigo no sabes contar. No, bueno, pero lo voy a contar acá en el medio. Como bueno, nosotros nos formamos, digamos, en un grupo de toda gente vinculada a la comunicación, de diferentes ámbitos, como bien dijo en la presentación, locutores, diseñadores gráficos, periodistas, estudiantes de comunicación, que veíamos la necesidad de empezar a tener cierta experiencia en nuestra profesión, empezar a incursionar en esto, y que quizás no teníamos posibilidades de hacerlo dentro de un gran medio. Un poco por cómo está configurado el panorama mediático actualmente, con esta cuestión de la concentración mediática y todo lo demás, que no permite la inclusión o la incorporación de diferentes periodistas y diferentes empleados, porque es como bastante
digamos, cerrado el panorama, no tanto ideológico, o sea, más allá de lo ideológico, que por ahí hoy en día está más discutido toda esa cuestión, sino por una cuestión de que uno normalmente no encuentra una noticia en el diario que ya se busca un comunicador social, se busca un periodista. Entonces, bueno, nos empezamos a juntar y empezamos a empezar a armar este proyecto. El proyecto surge, bueno, con un programa de radio que se llama Bárbaros, que empezó en el año 2008, que empezó en una radio, que es en la red TL, y después, bueno, actualmente, el año siguiente, empezó a funcionar Radio Universidad, que es el programa, la radio donde seguimos funcionando actualmente con este programa. Ahí lo que nos pasó entre el cambio de una radio y otra, que también tiene que ver un poco esta cuestión de la tecnología, que en la primera radio no había acceso para llamar a los entrevistados telefónicamente. O era, vos después podés decir mejor que estabas en esa época, pero no se podía llamar a todos los lugares del país. Acá lo que nos pasa en la radio universidad es que, por ejemplo, tenemos internet, tenemos posibilidad de llamar ilimitadamente a larga distancia, a cualquier lugar, y esa cuestión nos dio la posibilidad de ir modificando el contenido de nuestro programa. Hoy en día nosotros el límite, digamos, es lo que nosotros queremos pensar, o que se nos ocurre entrevistar, o cómo lo pensamos, pero no tenemos ese límite tecnológico y podemos hacer entrevistas a nivel nacional, de orden internacional, y así fue creciendo y aumentando el contenido que vamos teniendo en el programa, y eso a la vez nos dio lugar a ir pensando un poco en las formas. ¿Cómo hacemos para que este contenido que queremos contar tenga una forma adecuada, que se complementen y que haga que este mensaje sea mejor recibido por la audiencia a la que queremos llegar? Bueno, así que lees todo el camino del mensaje. Así vemos. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de un tema que tratamos el domingo pasado, que es acerca de la vivienda de Procrear. No sé si pasa el video. No. Todo el mundo lo sabe, lo del plan de vivienda que lanzó Cristina. ¿Querés pasar la peli? No, porque eso era como una noticia. Pasa. Bueno, acá nuestra compañera llama por teléfono al entrevistado para hacer la nota. Acá lo estamos entrevistando al aire en el programa. Eso de ahí va al Twitter, donde cuentan lo que estamos pasando. Va al Facebook también, donde generalmente se le agrega una imagen o un video o un link a una noticia relacionada con lo que nosotros estamos entrevista que estamos haciendo al aire. Después lo subimos al Mediafire, que es un archivo que tenemos de la cooperativa, donde subimos todos los micros y los programas que producimos. Y después de eso de ahí va a las retransmisiones. Vamos por mail a las retransmisiones. Las retransmisiones las hicimos con gente también de medios quizás alternativos o comunitarios, que bueno, nos pudimos contactar un poco a través de un newsletter que nosotros mandamos mensualmente a todos, una base de contactos y gente conocida. Y un poco porque el año pasado teníamos un micro que era de otros medios, y a partir de esto hablamos contacto con gente de otras localidades del país. Bueno, algunos se interesaron en nuestro programa, en nuestro proyecto, empezamos a retransmitirlo, y ahí otra cosa donde, bueno, fuimos aprendiendo entre todos, pero la tecnología nos favoreció esta cuestión de que poder, con una conexión a internet y con un programa para archivar, para guardar los archivos, no sé cómo se llama, eso. La gente nos puede escuchar en cualquier lugar del país, puede escuchar nuestro programa. Bueno, un poco retomando lo que ya... y tenemos la noticia después, finalmente, se publica en la página de la cooperativa, que es www.brújulacomunicación.com. Y bueno, antes quizás la página era... Después lo voy a contar un poco más de la página, pero tratamos de que no sea solo un reflejo, sino que también sea un portal de noticias. Y en el Facebook también después subimos la nota una vez publicada. Todo un caminito donde tratamos de usar todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, y sobre todo en los últimos años incorporamos esto del Twitter y del Facebook, que quizás son como los que más llegada masiva tienen, bueno, para difundir ya sea los audios como las notas impresas. Bueno, un poco lo que decía ella, digamos que esto de nuestro mensaje, quizás tratamos de darle voz a quienes menos tienen voz, por una cuestión de que para el resto ya están los grandes medios, que ya todo lo que ella decía, lo van a leer a lo mejor por otro medio, por nosotros, y tratamos de por eso, de aportar lo nuestro, el agregado nuestro, que ya sea por contar otra cosa o por contarlo a nuestra manera. Funcionamos diferente. Bueno, un poco los medios que tenemos, eso ya pasamos. Las producciones que nosotros estamos teniendo actualmente, que es el programa este de radio que le decíamos Bárbaros,
que actualmente estamos funcionando en Radio Universidad los domingos de 17 a 19 horas, que es un resumen semanal de noticias de lo que pasó, el hecho más relevante durante toda la semana. Tratamos de hacerlo con entrevistados, tratamos de que una de ellas sea de nivel local y otra más de nivel nacional. Y bueno, después tenemos diferentes micros donde participan un poco todos los compañeros. Otra de las producciones es la revista Desatando el Nudo de la Garganta, que surge con una coproducción de la cooperativa con los acompañantes del IRAR. Surge por una propuesta de ellos de trabajar con estos chicos a partir de la literatura, de la escritura. Bueno, este proyecto se fue presentado en la UNR, en proyectos de extensión. Ganó una de las categorías de ese proyecto y bueno, fue financiada la primera revista. Actualmente hay 2 que están hechas y se espera que para este año salga el tercer número. Los chicos son un núcleo de la cooperativa que van a dar talleres a calidad y bueno, y son los escritos de los mismos chicos que pertenecen ahí. Esta es la página, no, Sí, la web. Sí, bueno, la web que tenemos, que lo que decía que al principio era más que nada una transcripción de las noticias que salían en el programa de radio. Y ahora lo que incorporamos un grupo de redactores y la idea es que funcione más como un portal de noticias, donde más allá de esa entrevista tenga información y contenido propio, con secciones también propias de la web. El periódico Subsuelo, que también es una coproducción de la cooperativa, en la cual, tratamos es una mirada agraria más focalizada en el pequeño y mediano productor y que bueno, también tiene un poco de cuestiones más de interés general, todo vinculado a la región, es de distribución gratuita en todo el interior de la provincia. El programa Bárbaros, que les mencionábamos anteriormente. La Comisión de Bioinvestigación, que bueno, este es el documental de la masacre de Rosario, que se hizo a principios de este año, acerca de la masacre de estos 3 chicos pertenecientes al Frente Darío Santillán. Y que bueno, también lo que se trata con esta comisión, que actualmente está filmando la ocupación de las villas en Villa Gobernador Galvez, la ocupación de tierras, se trata bueno, también esta cuestión de dar un poco de visibilidad a ciertos hechos que quizás no lo tienen tanto, o bueno, darle un poco nuestra mirada. Bueno, y esto que venimos, o sea, este proceso que a nosotros nos pasa, que me faltó decir que nosotros nos autodenominamos cooperativa por la forma de trabajar que tenemos, que bueno, un poco de lo que venimos contando se desprende, ¿no? Que es un trabajo colectivo, de manera horizontal. Nosotros tenemos una reunión plenaria una vez al mes donde se charlan y se toman todas las decisiones generales y después hay diferentes núcleos por cada proyecto que bueno, se van reuniendo semanalmente para cada caso en particular. Y bueno, pensamos que esta forma de trabajar y de conseguir la comunicación no es exclusiva nuestra, sino que tiene que ver con todo un proceso que se viene dando en los últimos años, que hay muchos medios que también trabajan de esta manera. Un poco tiene que ver con la deslegitimación que tienen los grandes medios, que comenzó a partir del 2001 y que bueno, se fue sucediendo con el correr de estos años y que un poco más se puede visualizar a partir del debate en torno a la ley de servicios de comunicación audiovisuales. Se vio un poco más claro como el panorama y polémico en cuanto a los medios, y un poco esta deslegitimación dio la posibilidad de que se incorporaran otros medios a este panorama mediático y a la vez las nuevas tecnologías también permiten esta inserción, porque bueno, qué sé yo, hoy por ejemplo con los portales de internet cualquiera puede tener un diario digital, es mucho más sencillo, más accesible esa cuestión que hacer un diario impreso, en una imprenta o las radios online. Entonces eso permite que haya una mayor cantidad de miradas acerca del mismo hecho y permite también la inserción laboral, que es lo que nosotros venimos, digamos, proclamando. Estas son algunas radios, otras experiencias similares a nosotras, que es la revista Marcha, que es una revista de Buenos Aires, la radio Inédita de Cosquín y Gente de Radio de San Carlos de Bariloche, que también son experiencias similares a las nuestras, donde también lo que buscan es una mirada un poco distinta, un poco crítica, pero también una forma de trabajar y de insertarse laboralmente. La diferencia que tenemos con algunos de ellos, por ejemplo con la última, que es la Gente de Radio, o con la Gente de La Vaca de Buenos Aires, que son bastante conocidos, es que ellos venían de los grandes medios y por una cuestión de visión, de concepción de la comunicación, pasaron a ser un formato propio, un medio propio. Nosotros hacemos, como bien decía Daniel al principio, el camino inverso. Nosotros venimos de estudiar, de relacionarnos con estos temas y queremos al revés entrar en el campo mediático actual.
es simplemente una búsqueda de experiencia y de trabajo. Bueno, y el último eje tenía que ver con la idea, si se quiere, que engloba un poco eso, que es lo de contenido con técnica, ¿no? Esa relación que siempre parece como medio como una disputa entre la forma y el contenido, y que creo que tiene que ver con esto de la tecnología. Si se quiere, habría que darle, o se podría pensar de una mirada más ideológica, pero que tiene que ver con la técnica. Digo, históricamente no es nuevo, ni es de ahora, ni es ahora que existe Clarín y 678, que los grandes grupos económicos de cada país, o los que en el momento tienen la manija en cada país, son siempre los que tienen la mejor técnica al alcance de la mano. Eso es así. Eso es así ahora, con las super nuevas tecnologías, y fue así hace 500 años atrás también. Digo, cuando, no sé si uno lo piensa, lo que tiene que ver con la técnica, esto que yo decía hoy, que no es solamente la técnica como uno la piensa electrónica, o la técnica en el sentido de maquinaria, sino, si uno se remonta años atrás, quienes tenían la técnica de la palabra no era el conjunto de la sociedad, sino que era un grupo que era el que manejaba la palabra, y la otra parte de la sociedad, que era la mayor parte de la sociedad, escuchaba, no tenía esa técnica de la oratoria. Digo, ya, si uno lo quiere remontar a Grecia, ya había grupos diferenciados que uno manejaba las mejores técnicas y otros las más rudimentarias. Digo, si uno piensa, cuando sale la imprenta, la mayor parte de la sociedad no sabía leer, y la imprenta lo primero que imprime, digo, la máquina más avanzada de ese momento es la Biblia. Digo, en un momento en donde la iglesia era la que tenía el poder sobre una sociedad feudal, y digo, hasta llegar a esa imprenta, si uno lo quiere, digo, nosotros, los de abajo, vamos llegando con años de delay a esas técnicas, digo, porque después, cuando salió la radio y la televisión, los obreros en Argentina en 1920 llegaron a la imprenta y difundían sus ideas con la imprenta, que había nacido 500 años atrás. Entonces digo, siempre está este delay que uno no olvida, y acá me parece que tiene que ver lo del contenido y la forma, porque para contar ciertos mensajes que son los que nosotros elegimos contar, evidentemente no hay, por cómo está organizada la sociedad, por cómo están organizados los medios de comunicación y quiénes son los dueños de los medios de comunicación, uno no tiene acceso al último medio más moderno, porque lo que uno quiere contar no es lo que se quiere que se cuente. Planteado así, quedaría como un panorama medio apocalíptico, que bueno, nunca vamos a tener el mejor medio para comunicar, entonces dejemos que comuniquen los que los tengan. Yo creo que lo que históricamente va pasando, y creo que en este sentido hoy se achicó un poco la brecha con algunas herramientas digitales, es que igualmente uno tiene, para contar esas otras miradas que queremos contar, uno tiene herramientas a la mano. Digo, y eso es un poco lo que nosotros nos encontramos en esta cooperativa. La idea de que, no sé, pensaba por ejemplo en el documental de Moreno, que fuimos a filmar. Nosotros el documental de Moreno, que hoy se puede ver entero en YouTube, que ha tenido miles de reproducciones, que se ha visto en todo el país, que se ha proyectado en un montón de lugares, lo hicimos con cámaras de foto. Si bien con cámaras de foto que filman hoy HD, que están al alcance, no digo de cualquiera, pero el que quiera trabajar de eso, una cámara en 2.500 pesos se consigue. Evidentemente no es una cámara como las que tiene Canal 13, de Full HD, que cae la gota de transpiración y se ve. No vamos a llegar a eso. Pero digo, en ese marco sigue habiendo una posibilidad técnica, que yo creo que hoy se ha cortado, de llegar a poder contar cosas. Y en eso nosotros lo que tratamos es de contar el buen contenido, que siempre ha sido una discusión también, si lo más importante es el contenido, si lo más importante es la forma. Yo creo que por eso poníamos la relación dialéctica, no hay una cosa sin otra. Digamos, uno puede tener, que yo creo que es de lo que peca una gran parte de la comunicación militante, o en un momento pecó la prensa militante, o con buenas intenciones ideológicas, de no darle relevancia a la cuestión de la forma. Y evidentemente, si uno lo piensa, digo, hay que tratar de que sea la mejor forma posible para que llegue el contenido. Bueno, eso es un esfuerzo que nosotros tenemos con la cooperativa. Con los medios que tenemos a disposición, y teniendo en cuenta que no vamos a tener los últimos medios del momento, digo, como nosotros podemos aprovechar lo que está al alcance de la mano, que es lo que contaban las compañeras, herramientas que nos permiten hoy hacer un programa de radio en Rosario, y que
sin la red de radios de Clarín llegue igualmente por mail, como llegó el año pasado, a 10 retransmisiones en todo el país, desde La Pampa, Córdoba, radios de la zona. A nosotros la técnica nos permitió eso, y siempre estamos en el esfuerzo, como digo, de poder combinar. Y pensar que con el contenido solo no alcanza, y con la técnica sola tampoco. Porque atrás de toda esa discusión técnica, esa carrera atrás de la técnica, también se esconde esta idea de que los medios cuentan solos, digamos. Uno puede tener la mejor cámara que existe en el mercado, pero si no tiene una historia para contar, la cámara no la cuenta. Y yo creo que en eso nosotros estamos haciendo un camino, como digo, y que tiene que ver con esa idea de lo de los medios masivos, y otra discusión que tiene que ver, que también es técnica, yo creo que es técnica principalmente, esa diferenciación entre medios masivos y medios alternativos. Nosotros siempre tratamos de esquivarle al concepto de medios alternativos, porque siempre estuvo pensado como una cosa de gueto, digamos, como pocos pero buenos. Lo que nosotros queremos decir tiene muy buenas intenciones, pero es para algunos que escuchan esto. Yo la verdad, es lo que siempre decimos, si yo quisiera que una nota mía se publique, y quiero que se publique en la capital, en Rosario, digo, si yo lo pudiera elegir, yo quiero que lo lea la mayor cantidad de gente posible. Quizás eso no va a pasar por el tipo de mensaje que contamos, pero bueno, en esa diferencia, cómo nosotros suplimos esa masividad que no tenemos por no tener esos grandes medios, con la técnica que hay al alcance, pero con ese norte, digamos, ¿no? Y yo pensaba con eso lo de los formatos. Nosotros tratamos de pensarlo muchas veces. Los mismos formatos tecnológicos nos van obligando a repensar la forma de comunicar, a ver cómo nos adaptamos. Como decía, bueno, en Twitter hay que poner 140 caracteres, entonces hay que pensar la noticia de manera tal que en 140 caracteres sintetice la idea que uno quiere comunicar. Y eso también es parte de lo que decía antes del aprendizaje. Eso no te lo enseñan en ningún lado. Digo, lo de la técnica hoy está relegado en las casas de estudio en un punto. Y uno, porque aparte, si se quiere, por la velocidad en que eso... yo ahora iba a ver, no sé si lo tengo para en el otro. ¿A dónde está acá? No sé, pensamos nosotros, por ejemplo, hace poquito inauguramos una sección en la página que es a partir de... si se quiere, la sección tiene que ver con la técnica, porque tiene que ver con una nueva forma de hacer presentaciones, que es el Prezi, ¿no? Que se ha puesto de moda, que por ahí se usa mucho en presentaciones, pero uno tiene que adaptar el mensaje a la herramienta. Entonces digo, bueno, nosotros por ejemplo una nota sobre economía que teníamos en nuestro portal, con el formato de una nota escrita donde desarrolla un montón de datos sobre la economía. Entonces empezamos a buscar la vuelta cómo esas notas, que son las más difíciles de explicar, la explicamos. Y una idea fue tomar esta herramienta nueva del Prezi y darle un formato distinto para que pueda ser, si se quiere, más llevadera. Bueno, esta es la misma nota desarrollada con otro formato. Es larga la nota, pero bueno. La idea fue esa. Y en principio, si bien hoy nos está costando, porque acá, si se quiere, fuimos un poquito más adelante de lo que está instalado, con muchos que los compartimos, todavía no tienen ni la idea de qué es el Prezi, cómo funciona. Pero digo, fue esa idea de buscar a través de la forma que el contenido tenga llegada. Porque ahí creo que está lo importante de la técnica. Pero en esa relación entre técnica y contenido, me parece que hay una prioridad, o por lo menos nosotros tratamos de poner una prioridad. La prioridad es el mensaje que queremos contar. Entonces el tema es cómo ponemos todo lo que hay técnico a nuestro alcance al servicio de ese mensaje que se pueda contar. De hecho ahora, por ejemplo, empezamos a hacer, que a veces no, digo, lo vuelvo a repetir esto porque yo creo que la técnica no tiene que ver con la tecnología solamente. La técnica tiene que ver con muchas cosas. Ahora inauguramos otra sección que se llama Los versos de Don Hilario, que es una noticia de la semana contada en formato de payada, escrita en formato de payada. Falta hasta que termine. Pero digo, eso tiene que ser una cuestión técnica.
porque no es que implicó gran tecnología. A ver si aparece. Ahí está. Esa es. Esta era sobre esta semana, sobre los planes de vivienda. Y digo, la idea fue darle una forma con técnica, que en este caso si quiere una técnica literaria, una técnica artística, a un mensaje que queríamos contar. Yo creo que ahí está un poco la clave de lo que nosotros venimos pudiendo ver. Digo, cómo usamos todas esas herramientas, que es un caso que para mí es paradigmático en esto de la forma y el contenido, que más allá de las opiniones personales de cada uno, digo, es lo de la nata, lo del caso de la nata en televisión. Más allá de las discusiones ideológicas sobre la nata, yo escuché esta semana un análisis que me parecía muy piola. La nata no descubrió nada, ni siquiera está haciendo periodismo de investigación, porque no investiga cosas nuevas. Todas las denuncias que presenta ya hace años que están dando vuelta. Ahora es el tipo que le dio formato televisivo a esas denuncias que, si querés, uno la vio en internet hace 3 años atrás. Que Lázaro Báez tenía tierra en Santa Cruz, estaba dando vuelta la información hace 4 años atrás. Ahora le dio un formato televisivo, puso la técnica al servicio de ese mensaje y logra que hay con 20 puntos de rating, Doña Rosa, como decía Neustadt, también discuta sobre eso que antes discutía el grupito que lo podía ver en internet. Digo, más allá de la discusión ideológica de la nata, me parece que es una muestra de cómo la técnica y el contenido balanceado o puesto uno al servicio del otro es lo que hace, principalmente yo creo que en nuestro oficio es lo central, poder combinar la técnica con ese contenido. Más o menos por ahí, y bueno, después reforzar un poco lo que decía Luciana. Digo, nosotros siempre entendimos que nos juntamos primero por una necesidad, nos juntamos más por la forma que por el contenido, pero después se fue dando vuelta. Digamos, nos juntamos porque necesitamos trabajar de esto, no hay espacio para la mayoría de los comunicadores, más allá de lo que piensen. Si encima piensan medio como nosotros, menos espacio. Pero de por sí, de arranque, no hay lugar para tantos comunicadores, porque hay un modelo de negocios de la comunicación que necesita cada vez menos tipos para trabajar. Y cada vez somos más los que queremos contar, ¿no? Nos juntamos por eso. Después yo creo que tuvo mucho que ver en esto lo de juntarse para la orientación que tiene esta cooperativa. Porque eso de juntarse a pensar qué querés contar y poder discutirlo y poder criticarlo y poder reflexionarlo, también te lleva a pensar la realidad de una manera. Que creo que eso es lo que tratamos de empujar, de una manera crítica, de no comprar ningún paquete cerrado, ningún mensaje cerrado. Pero digo, nosotros vamos hacia eso. O sea, lo primero que queremos, o por lo primero que nos juntamos, si quieren, después van haciendo cosas nuevas, pero es para laburar. Porque evidentemente no había espacio para nosotros, estudiantes, ya recibidos. Y creo que la cooperativa fue una manera, de, como decimos nosotros, de construir un mensaje colectivamente que a la vez le da una riqueza que por ahí los mensajes construidos de otro interés no lo tienen. Esta idea de que la comunicación, para que sea para todos, y tiene que estar construida entre todos. Y cuando decimos entre todos, no solamente entre los periodistas. Por nosotros tratamos de, cuando hacemos una nota, darle voz al entrevistado, pero no como un actor secundario, sino como parte de la construcción de lo que queremos decir. Bueno, lo que dice el tipo importa, y eso es parte de lo que construimos el mensaje. Yo creo que en eso la técnica va moldeando un poco los caminos, vamos encontrando dificultades, pero creo que esta manera de juntarse para trabajar moldea más cosas. Por un lado moldea el contenido, porque podemos pensar entre todos el contenido, y por otro lado moldea la técnica, porque como decía Anto, la mayoría de nosotros no sabía hacer todo lo que hace hoy, y un poco entre todos nos fuimos ayudando con talleres, con el mismo trabajo de ir trabajando, que creo que uno de los grandes problemas de las instituciones de educación en comunicación, periodismo, comunicación social, es que no se hace en la práctica, digamos. Y uno está aprendiendo cosas que quizás no son las que necesita para la práctica. Esa sería más o menos. Déjame que yo me vaya ahí porque así yo tengo cosas para decir. Muy bien. Se graba, nada más que Siéntese acá. No, qué interesante que haya tomado este tema de la forma y el contenido, porque
Esto no va a ser nuevo para ustedes, lo que te voy a decir, pero Bertolt Brecht, que era un intelectual, digamos, muy preocupado justamente por esta cosa, cómo poner al servicio de la ideología o de las luchas populares las herramientas tecnológicas, decía: la forma es la perfecta organización del contenido. Es decir, hay como una relación, eso a veces cuesta trabajo pensarlo, cuando uno lo ve en acción en determinada cosa, cierra perfecto. Es decir, la forma también dice respecto al contenido. Y él no solamente hacía eso, sino que inventó, hacía radio, hacía teatro. Su mujer era una fantástica actriz de ópera, estaba vinculado con el teatro. Y dentro de la escritura de teatro inventó un sistema o una metodología que él le llamó teatro del distanciamiento, que consistía en dar marcha atrás con el tema de la empatía. Digamos, en el relato típico de teatro, lo que uno trata es hacer que el que está mirando se compenetre tanto, digamos, la empatía sea tan fuerte que el otro viva, sufra lo que le está pasando al personaje. Entonces lo que él hacía era al revés. Cuando estaba en el punto máximo le decía: pero esto es una obra, esto no está pasando, esto en realidad, y salía un cartelito por acá y otra cosa por allá y todo, y lo desconcentraba totalmente. ¿Por qué hacía eso? Porque eso era una manera de poner al servicio de, digamos, la técnica teatral en contra del histrionismo de Hitler. Lo que Hitler hacía era tratar de que todo el mundo empatizara y enfervorizara a las masas, y él le daba el camino contrario, porque él tiene escrito también obras de teatro empáticas, digamos, donde se produce esta cosa donde uno se identifica con el personaje, pero en determinado momento empezó a escribir otra cosa, y desarrolló ese método que es fantástico para poner a cada uno en su lugar, porque lo que él decía es, y este es un problema que tenemos hoy con el exceso de comunicación, lo que él decía es: el que está sentado en la butaca, en una butaca cómoda, en realidad muchas veces deja la cara y se va, ¿no? Dice: estuve en una conferencia fabulosa. Vos lo agarrás a la puerta, a la salida, y le decís: decime 2 cosas que te hayan quedado de eso. Pip, 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 ¿no? Pero estuvo prestando atención. Entonces, la manera de estar en un lugar, cuando uno está incómodo, cuando uno está en una silla dura, cuando uno está más atento. Una semióloga que falleció hace unos años, Cristina Corea, decía que el saber tiene que ver con la escasez. Es lo contrario de lo que está pasando en esta época, ¿no? El exceso de información golpea, desorganiza, desordena el sentido. Entonces uno se va, se desliza, navega, flota, va y no se ocupa de nada. Entonces la idea de esta cosa de trabajar la forma para romper los esquemas, el martes pasado hablábamos, yo ponía el ejemplo de lo que era, de por qué costaba tanto trabajo armar una radio de cero. Y yo, el ejemplo que ponía es lo que digo siempre en relación a la arquitectura. Digo, si yo soy arquitecto en un medio normal, digo, voy a hacer una casa, hago un proyecto, compro ladrillo, compro cemento, hago la casa. En esto, cuando uno empieza a escarbar, tiene que empezar por cómo fabrico el cemento, cómo fabrico el ladrillo, porque no hay nada. Entonces, a poco que uno empiece a escarbar sobre lo que significa implementar tecnologías en discursos distintos, se va a dar cuenta que en realidad lo que hacen los grandes medios es digitalizar lo cuadrado, lo que ya está. Y con eso invaden. Entonces, como es bonito, hay cartelitos, aquello que hacía Brecht al revés, ¿no? La televisión se corta en miles de pantallas, el relato pasa por acá de una manera o de otra, y uno está fascinado porque todo es fantástico. Bueno, pero ¿y la nena? Como decía el personaje de... ¿Y qué me contaste? Entonces, esto es interesante planteárselo de la forma, me parece maravilloso, pero es el camino más duro, es como correr para atrás, tratar de subir una montaña para atrás con los jotas. Una cosa terrible, porque uno lo que se encuentra es con dificultades en cada paso, ¿no? Que eso, me imagino que ustedes saben de eso, en cada paso. Pero lo interesante es eso, lo interesante es que esta falta, esto como decía Cristina Corea, esta escasez, lleva al saber, lleva a entender cómo funcionan las cosas, y a partir de que uno entiende cómo funcionan las cosas porque despejó la cáscara, puede empezar
a replanteárselo y decir, esto lo voy a hacer de otra manera. Yo cuando vi la primera vez lo del poema, el formato de Don Hilario, me hizo mucha gracia, porque yo digo, mirá qué buena idea. No es una idea por ahí que vos decís, ah, maravilloso, rompe todo. Es una idea claramente de entrarle de otra manera. Entonces por ahí funciona, por ahí no importa. El problema es que uno se salga del cuadrado que dice, una noticia se escribe así, con una volanta, después un título, después un papel, una bajada, la noticia, tiene que decir tal cosa. Eso hace todo el mundo eso. Entonces me parece que la tecnología sirve para eso, sirve para hacer liviano el equipaje y pone en evidencia enseguida si uno tiene o no tiene que decir. Enseguida le claro. Si le saca la cáscara un poco esa idea al mensaje, ¿viste? Como decimos, desnuda un poco desnuda el contenido, que a veces está cubierto de tanta técnica que lo que uno consume es técnica. Yo lo escuchaba la otra vez a Delfrade, que me parece que decía algo piola, ahora no me acuerdo si era él, pero que tenía que ver que los medios normalmente lo que intentaban, los grandes medios, técnicamente, era obnubilar con una noticia, pero aislarla del contexto, ¿no? Y es una forma, una técnica, técnica en esto de escribir una noticia, por ejemplo. Aislarla del contexto, porque al aislarla del contexto y de las relaciones que tiene, uno no puede problematizarse el porqué de esa noticia, ¿no? No sé, cuando fue el año pasado, nosotros seguimos mucho en el programa todo el tema de las tomas de tierra o la represión a los pueblos originarios, y uno veía la noticia en ese momento, por ejemplo, en Formosa, en donde a Clarín, por cierta conveniencia del momento, le servía contar esa represión, y a Página 12 no. Entonces cada uno la contaba a su manera, pero lo que ninguno contaba era por qué pasaba. Era que en Chaco hay 3 tipos que tienen el 80% de la tierra. Eso es una cuestión técnica también que a nosotros también nos empezó a preocupar y nos bajó, sacó el pie del acelerador con respecto, por ejemplo, a la inmediatez de Internet, a la necesidad del ya. Bueno, nosotros técnicamente no podemos resolver hoy cubrir la primicia todo el tiempo de todo. Aparte de que no queremos, no lo podríamos hacer. Porque uno podría decir, bueno, si tuviéramos la técnica, cubrís desde tu visión todo esto, bueno, no lo podemos hacer. Veamos cómo generamos con otra técnica que tiene que ver con informes, con videos, con todo, contar el porqué de las cosas. Que ellos cuenten qué está pasando, nosotros vamos a contar por qué. Y en eso también fuimos viendo formas, porque lo del video, lo de entrar a hacer documental, tuvo que ver un poco con eso, ¿viste? De una forma distinta, porque no es lo mismo una nota escrita en nuestra web que un video donde vos ves a la madre de los pibes contando quiénes eran estos pibes que asesinaron los narcos que están instalados en Rosario. Y esto tiene que ver con lo que decían también de la tecnología al alcance de la mano permite hacer más cosas. Yo, cuando contaban eso, yo me acordé de mi experiencia personal. Yo vengo del diseño gráfico. Por distintas razones en mi vida tuve que meterme, aprender a manejar cosas en el momento que todo el mundo lo hacía con la Rotring, con la escuadra, con todas esas cosas. Bueno, entonces hubo como una revolución donde todo el mundo, en aquel momento eran las Mac, las primeras Mac, 1980 y tanto, 85, todos los que en ese momento se llamaban diagramadores pasaron a ser diseñadores gráficos. A medida que empezó a progresar el software y empezaron a aparecer las librerías donde tenían efectos hechos, qué sé yo, todo el mundo se convirtió en diseñador gráfico. Entonces uno venía cosas bonitas, pero había cosas que realmente eran, desde el punto de vista de lo que se quería hacer, eran inentendibles. ¿Por qué? El problema es, si no hay un cuento, que es lo que decían recién, si no hay un relato, si no hay algo para decir, la técnica, la verdad, es secundaria. Entonces, lo que hace Internet, o lo que hacen los medios, o lo que hace esta cosa, y este es uno de los problemas culturales más grandes y más tremendos que tenemos, es visibilizar todo. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que es de mucha calidad, de poca calidad, la basura, está todo junto. Y está indiferenciado. Y esta es también la diferencia entre, yo lo estoy diciendo en general, no lo estoy diciendo ustedes porque saben eso,
la diferencia entre, digamos, la capacidad que tiene de posicionar algo Google o las redes sociales. Porque la diferencia es que Google en realidad no conoce. Google lo que hace es busca todo lo que se parece a lo que vos pediste y lo manda discriminado. Y en una red social, cuando vos pedís alguna cosa, lo que hay del otro lado es una persona, esa es la diferencia, que tiene una experiencia que te dice esto sí, esto no. Tanto es así que Google le está diciendo ahora a los webmasters una cosa que parece insólita, que es, y lo dice con estas palabras, dice, un especialista puede ser muy importante, pero probablemente para vos sea más importante la recomendación de un amigo que lo que dice el especialista. ¿Por qué? Porque este es el fenómeno de esta época. Digamos, uno sigue pequeños liderazgos. Se terminaron los críticos de cine. Se terminaron los críticos de cine. Porque el crítico de cine... los cines, el arte del cine se terminó en Buenos Aires. Se están terminando. El otro día, cuando estaban los chicos de la FM La Hormiga, uno de los asistentes cerró maravillosamente porque hizo una observación que la verdad yo no había pensado nunca. Dice, los que están pensando y preocupándose y toda esa cosa, está muy bien que se preocupen, pero no se angustien, porque recién estamos entrando en el siglo XXI. Entonces dijo, el siglo XX empezó en el 14, en 1914. En la guerra. Y claro, con la guerra empezó. Yo estoy viendo Apocalipsis. Y nosotros recién empezamos a entrar, recién empezamos a pensar cosas, y el siglo recién se está empezando a desplegar. Y todo este fenómeno, la mayor parte de las cosas tenemos signo de interrogación en relación a qué va a pasar. Eso es lo bueno. Sí, pero el diseño gráfico, por ejemplo, toman a Van Gogh, viste las láminas que da Clarín, no sé en qué viene, y viene el librito de Van Gogh que te hacen las bebidas, te hacen las computadoras. O sea que yo digo que siempre el arte primitivo cuestiona o condiciona al modernismo, que es mucho antes de la guerra del 14, en 1888, me pareció. No sé, la verdad que... O sea, está utilizado, lo ponen ahí como una... Que seguro que vulgariza, sí, pero tiene otro aspecto bueno eso. Por eso, digo, a veces es difícil demonizar. Yo me acuerdo cuando recién aparecía, que era mi tema, cuando recién aparecían las impresiones de color, los fotocromos famosos, la gente decía, maravilloso. Pero decía, un Rembrandt no es un Rembrandt, el Rembrandt que se ve en el fotocromo. Claro, no es lo mismo. Pero hay un montón de personas que nunca van a poder ir al museo a verlo. Entonces hay que cambiar los valores, digamos, hay otra cosa para jerarquizar que es más importante. Entonces lo que es cierto es que han permitido masificarlo. Ahora, ese es el aspecto bueno, el aspecto esto de hacer un software que convierta todo al modelo Van Gogh, como si fuera un pincel de Van Gogh, o todo al modelo Picasso, o todo al modelo de cualquier pintor, ya es parte de otra historia, ¿no? Pero digo, lo que genera esto es, necesitamos otro sujeto, necesitamos construirnos como otro sujeto distinto, pensar de otra manera, cambiar la cabeza, porque todos estos estímulos funcionan siempre cruzados en relación a eso. Y uno dice, lo dijo Germán, ¿será? Y si no tiene un Germán al lado para que lo diga, porque es uno que piensa, se come el amague y va de cabeza, digamos. Y en esta época lo que hay mucho son operaciones, más que información. Sí. Después, una interrogante que nosotros teníamos, ¿viste? Cuando empezamos a armar la charla, con esto de qué contar y quién lo cuenta, ahora está muy en debate, en muchos lados, si la atomización, digamos, si esta posibilidad técnica de que todo el mundo, como dijo José Pablo Freeman, cualquier boludo tiene un blog, si eso genera, por ejemplo, esto que, porque me acordaba cuando vos dijiste esto, que se empareja todo, ¿viste? Si esto genera, para nuestra profesión en particular, si es el fin del periodismo, digamos. Si hoy cualquiera puede hacer una crónica desde Twitter, desde su teléfono, puede contar un accidente de tránsito o puede contar, cuál es la necesidad. Entonces en un momento nos habíamos planteado un eje como ese, ¿viste? Bueno, la tecnología, y no es que nos lo planteamos nosotros, hoy el debate en el periodismo mundial es si la tecnología nos va a llevar puesto. Y yo creo que está medio mal planteado, ¿viste? Porque no es contrapuesto. No. Y porque después tecnología hubo siempre. Y cuando el papel se hizo popular y es barato hacer un diario, y hubo miles de diarios, y sin embargo no todo el mundo imprime un diario, y me parece que en esto nosotros de la cooperativa lo que tratamos de buscar, esto que decimos la brújula, yo creo que uno lo que busca mucho en internet
son criterios similares al propio o criterios que se adecúen a la idea que uno tiene del mundo. Vos lees un blog y no lees otro, o lees un diario en internet. Hoy son todos gratis, por ejemplo. A mí me gusta fin de semana agarrar y leer todos los diarios, porque son todos gratis, te sentás y lees todo el abanico. Pero vos después terminás eligiendo uno porque es una cuestión de criterio. Este cuenta el mundo como yo lo veo, con cierto criterio. Yo creo que en realidad esto que vos decís de reorganizarse en nuestra profesión, en la técnica, tiene que ver con eso. La técnica no es un cuco que terminó con la posibilidad. En todo caso tenemos que ver cómo reorganizamos con la técnica que hay y podemos generar espacios, que es lo que nosotros intentamos, a veces nos saldrá más, a veces nos saldrá menos, generar espacios con cierto criterio para que ese criterio pueda servirle al que lo lee. Me parece que al revés. Y nosotros hoy, esa misma técnica que hace que cualquiera pueda escribir, hace que nosotros tengamos acceso a información que no íbamos a tener nunca como periodistas. Porque hoy hay base de datos a la que uno puede acceder desde su casa, digo, como con la idea de una investigación, que esa misma técnica que hace que haya 20 blogs, aparte de la brújula cooperativa, que hablen de un tema, hace que si vos analizás con cierto criterio los datos que dan dando vuelta, lo puedas mostrar de una manera. Y antes esos datos estaban accesibles solamente para una parte. Digo, esa dualidad de, como decimos, de que no hay que demonizar, ni la tecnología va a terminar con lo del contenido, ni con el contenido sobre alcance. Pero sí es cierto que hay un cambio fuerte de paradigmas, en el sentido de que esto que vos estás diciendo, hace unos años era sinónimo del poder, digamos, tener acceso a una base de datos o tener acceso a una información, yo la tengo y vos no la tenés, así que yo puedo vender y vos no. Hoy el problema que hay es que la información no vale nada, lo que vale es la configuración que vos hagas, y la configuración es la que te hace que accedas al público o que alguien te escuche. Entonces eso es un cambio muy grande en la subjetividad, digamos, en la manera de pensar cómo me relaciono con los demás. Es un cambio que, bueno, que tenemos que pensar cómo hacerlo, cómo se hace. Y me parece que los caminos son estos, ¿no? Los caminos son inventar. No hay nada escrito, digamos, no hay nada que uno dice, ¿por qué? Y bueno, ¿quién dijo? Porque en definitiva lo que está poniendo en duda es eso. Yo el otro día leí un artículo que no sé qué era, si era una nota seria o no, pero decía, justamente se preguntaba eso. Twitter está estudiando la posibilidad de incluir publicidad porque por la velocidad de la cosa funciona como un medio, digamos, de viralización más importante que los diarios o más importante que la televisión, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una beta de negocio. Bueno, que lo hagan ellos. Pero digo, en todo caso, lo que está pasando y lo que hay que entender de fondo es lo que dijo el otro día el vicepresidente de Google cuando inauguró en Argentina, la sucursal argentina. Antes nosotros hacíamos la tecnología y la gente aprendía. Ahora nosotros estamos aprendiendo lo que la gente quiere para cómo hacer la tecnología. Se cambiaron los papeles. La pregunta de fondo es si nosotros vamos a poder conducir eso y ponernos, digamos, el disfraz de adultos y hacer algo con eso por nuestro bienestar, por vivir mejor, por repartir mejor, no sé. Porque tiene mente de niño el hombre, por eso lo dominan los políticos. Y los medios de prensa, ¿sabes que no cambian? No son niños. No sé. Son como desafíos, son como preguntas que hay para sí, que los usos también que le van dando las herramientas van modificando la misma herramienta, y uno va aprendiendo en la misma práctica, bueno, cuál es el mejor uso que uno le puede dar para el fin que uno tiene. Y también otra cosa que decías, que esto de la masificación, que no necesariamente, por eso tiene este preconcepto que la masificación y todo lo masivo es malo. Y no necesariamente, me parece que depende también de cómo uno lo use y cómo el objetivo que uno tenga, pero no necesariamente porque sea masivo y sea popular, desacredita el contenido que uno está contando. Pero yo digo siempre esto, siempre que damos esa vueltita caemos en la educación. Tenemos que educar a los chicos de otra manera. Para esa sociedad hay que educarlo de otra manera. Serían los grandes, porque no dejan de ser chicos, porque lo manejan los de arriba. Digo, los chicos que ahora, cuando uno se encuentra rápidamente con que la educación no tiene rumbo. La educación que se da hoy, yo ayer estuve en una reunión en la tecnológica hablando de otras cosas y le decía medio en chiste, me dice, sí es así la educación formal. Le decía, cuando hoy alguien me dice, mira, necesitamos hacer un curso, capacitar a alguien, la primera cosa que yo pregunto es, ¿qué quería, aprender o la chapa? Son dos caminos absolutamente distintos.
Si vos querés aprender, yo te digo cómo. Si querés chapa, andá a una escuela de esa y te van a dar un papel, porque ahí lo que te enseñan es a ser alumno. Esto que ustedes dicen, digamos, ¿cómo es la salida laboral? ¿Cómo salgo? Los chicos, Majo Draperi, que de la FM de la Noruega, se quejaba de eso. Decía, no hay ninguna, ni siquiera orientación en la UNR para salir a hacer un programa de radio, para que te digan algo. Entonces vos salís de ahí y decís, bueno, empiezo de nuevo. Bueno, estos problemas no tienen que pasar, porque ahora no hay tiempo para adaptarse, digamos. Ahora cuando te distraes, te durmieron. Entonces la educación ya tendría que venir orientada hacia determinadas cosas, con otro formato, con otra cosa. Hay que meterse con un gigante, porque la educación planteada como está es un negocio para mucha gente. Pero bueno, nosotros nos vamos a hablar. Yo no sé si alguien tenía algo para preguntar, que sería interesante. Bueno, hacemos silencio y ellos también hacen silencio. Terminamos acá entonces. Bueno, les agradecemos a todos.